Hola, ¿cómo están todos ustedes y sus familias? Espero que todo esté muy bien. Hoy también por la gracia de nuestro Señor Jesucristo estamos aquí reunidos para poder aprender más del libro Apocalipsis. Sí, entonces hoy también orando vamos a iniciar con el estudio bíblico del libro Apocalipsis. Sí, yo oro primero, ¿sí? Señor, muchas gracias por darnos su gran bendición y misericordia para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros hermanos y hermanas en Cristo, para que todos estemos bien unidos en Cristo, en la iglesia del Señor, bien congregados, fielmente y bien alimentados, crecidos y preparados y madurados para poder llevar el Evangelio adecuadamente para pero muchas almas, para rescatarla. Y también bendiga, Señor, a todos nuestros invitados, para que nadie se pierda, sino sean salvos, renacidos con el Evangelio de Cristo prontamente. Aquí estamos, Señor, para poder aprender más. Ayúdenos con su sabiduría, con su revelación, para que podamos ver de todo lo que Dios nos ha preparado. Gracias, Señor, por todo, y dejamos todo en la mano suya y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a buscar hoy el libro Apocalipsis, capítulo 22, versos 6 y 7. El libro Apocalipsis, capítulo 22, versos 6 y 7. Señor, leo el libro Apocalipsis, capítulo 22, versos 6 y 7. Sí, yo leo. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Sí, hasta aquí leímos. Sí, realmente entre muchos nombres que tiene nuestro Señor Jesucristo, el Verbo es verdad, el Verbo. Como está escrito en el mismo escritor del Apocalipsis, apóstol Juan, ¿verdad? Está escribiendo en el libro San Juan, ¿verdad? San Juan capítulo 1 dice algo muy importante, y hablando de nuestro Señor Jesucristo, él menciona quién es Jesús, quién es el Señor Jesucristo. Hoy en día mucha gente confunde también, ¿verdad? Realmente Cristo es el Dios, Cristo es verdadero creador, el Cristo es el realmente mismo juez, quien tiene autoridad para buscar al mundo entero, para enviar al cielo y al fuego. Y realmente mucha gente confunde. Sí, según tal como está escrito en la palabra del Señor, el Jesucristo es el mismo Dios fue encarnado, ¿verdad? Nacido aquí en humanizado, eres el Cristo Jesús, ¿verdad? Por eso ahora San Juan capítulo 1, verso 1 dice así: en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. Así que nuestro Señor Jesucristo es el que hizo todo el universo conforme a su palabra. Todas las cosas fueron hechas por Él, por el Verbo que dijo, ¿verdad? Y cada día, y con diferentes palabras que Dios dijo, el Verbo, y fueron hechas todas las cosas conforme a las palabras de nuestro Dios, quien es el Verbo. Y también San Juan capítulo 1, verso 14 dice, ¿verdad? Capítulo 1, verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, así dice. Así que nuestro Señor Jesucristo es aquel Verbo que había hecho universo. El universo con su palabra fue encarnado, nacido de Virgen María, antes que ella juntase, ¿verdad?, con José, Cristo
ya nació en el mundo por el Espíritu Santo con un cuerpo, pero sin pecado, para cumplir su misión, que es nuestra salvación una vez para siempre. Como dice San Mateo, capítulo 1, verso 21, dice: y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que nuestro Señor Jesucristo vino con una visión muy, pero muy importante para todos nosotros, que es salvarnos una vez para siempre de todos nuestros pecados, ¿verdad? Por eso aquel verbo que había hecho el universo fue encarnado con el nombre Jesús. Por eso Cristo es el Creador mismo, ¿verdad? Entonces Él, cada vez que trabajaba aquí en la tierra, ¿verdad?, para cambiar cualquier situación, cualquier cosa, como que Cristo, encontrando con cualquier enfermo, con su palabra sanaba a todos de todas sus enfermedades y dolencias. Hasta los muertos, Señor, los resucitó con su palabra. Y también según su palabra, ¿verdad?, Cristo hacía todas las cosas, ¿verdad?, y según todas las palabras, tal como está escrita en el Antiguo Testamento, Cristo realmente también cumplió 100%. Y todas las palabras que fueron hechas, fueron escritas en el libro Éxodo, como los mandamientos de Dios también por nuestro Señor Jesucristo, fue cumplida de una forma perfecta. Así que nuestro Señor Jesucristo siempre se presenta como el verbo, como las palabras de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo suena nuestro Señor Jesucristo, quien hizo el universo y ahora encarnado hace 2000 años, ¿verdad? Según tal como está escrita en el Antiguo Testamento, Cristo caminaba, cumplía perfectamente, ¿verdad? Y en la Biblia también 3800 palabras proféticas está escrita, pero ni un tilde ni un punto cae. Una forma perfecta a su debido tiempo se ha cumplido, y en gran parte, y también la parte resta se va a cumplir al pie de letra. Así que nosotros podemos decir, ¿verdad?, mañana se va a levantar el sol del lado este, como ayer y antier, como siempre el sol, y se levanta del este. Nunca el sol se levanta del oeste, jamás, ¿verdad? Pero como tan repetidamente hasta hoy, siempre el sol se ha levantado del este y se cae final al oeste. Así que nosotros, viendo esa palabra tal como está escrita en la Biblia, según las palabras proféticas, como 3800 palabras proféticas se han cumplido gran parte al pie de letra. Entonces se nota que se va a cumplir la resta parte sin, ¿verdad?, caer ni un tilde ni un punto. Así que nosotros, como llamaremos a nuestro Señor Jesucristo como el verbo como Dios, y cuyas palabras nosotros estamos aquí con detalle estamos aprendiendo. Así que todas las palabras tal como está escrita en la Biblia, ¿verdad?, sería fielísima, porque nunca se va a caer, nunca se va a torcer, nunca se va a dejar de cumplimiento. Una forma perfectamente a su debido tiempo se cumple. Todas las palabras tal como está escrita en la Biblia. Por eso aquí en el libro Apocalipsis, y llama, ¿verdad?, de las palabras, de estas palabras tal como están reveladas y escritas por medio de los apóstoles, ¿verdad? Capítulo 22, y apóstol y profeta, ¿verdad?, que fueron escritas toda la palabra. Pues ahora, y Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, fieles. Así que no hay nunca de, ¿verdad?, caerse, nunca mentir, nunca de cambiarse, jamás, tal como está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y realmente fielmente se va a cumplir. Por eso las palabras de Dios son fieles y verdaderas, no hay nada mentira. ¿Sí? Así que nosotros día con día vemos, ¿verdad?, el movimiento del sol y la luna y la rotación de la tierra, ¿verdad? Y también cada estación, cada cosa que está ocurriendo en la tierra se nota, ¿verdad? Y perfectamente según su
y orbitas, siendo la luna y la tierra y el sol, cada estrella, ¿verdad? Cada planeta se mueven según sus órbitas. Y nosotros también siempre calculamos mañana a qué hora se va a levantar el sol. ¿Sí? Hasta puntito de segundo, ¿verdad? Pueden dar. Pues usted siempre cuando oye alguna notificación climática, ¿verdad? Y entonces ahí se viene hablando sobre salida del sol. Tal hora, tal minuto y tal segundo va a levantar el sol, dice. Así que matemáticamente una forma perfecta, ¿verdad? Se levanta el sol. Cuando los navegadores espaciales, ¿verdad? Cuando viajan fuera de la Tierra y regresan, siempre matemáticamente ellos calculan, cuando llegan los navegadores espaciales hasta la Luna, con un cálculo matemático perfecto. ¿Y por qué? Cuando tira el cohete, ¿verdad? Hacia espacio, no donde se ve la luna, nada que ver, ¿verdad? En la ubicación actual que está la luna para tirar el cohete, porque por la distancia tan larga, ¿verdad? Entonces, y tiene que calcular sobre periodo de rotación y gravedad y también energía que tiene, ¿verdad? El cohete. Así, consumiendo cuántos combustibles, ¿verdad? Pueden llegar hasta tal distancia para llegar hasta la luna y cuántos. Y para regresar hay que calcular una forma muy matemáticamente. Así que los navegadores espaciales de NASA siempre ellos van, ¿verdad? Con ese cálculo perfecto, según matemática universal, ¿verdad? Sí, Dios es el que hizo el universo con su palabra y sostiene todas las cosas con su verbo, con su palabra, su Hijo Jesús. Entonces, y ahí se ve, ¿verdad? Un orden perfecto, una matemática perfecta. Así hasta calculable, ¿verdad? Cada viaje, cada distancia y de cada cosa. Así, realmente, y ahí se ve una fidelidad tremenda. Un poquito vemos acá el libro Hebreo capítulo 1. El libro Hebreo capítulo 1, vamos a ver. Verso 1, si yo leo, el libro Hebreo capítulo 1, verso 1. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo él resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así dice. Pues aquí, hablando, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, se presenta como el Verbo, como el Hijo de Dios, como el Verbo, como las palabras de Jehová, sí, ¿verdad? Palabras de Dios, que sostienen, ¿verdad? Sustenta el universo, de toda la cosa del universo, quedan bien sustentadas por el Verbo, por las palabras de Dios. Así Dios dijo, se mantiene todo el universo en una forma perfecta, según la palabra. Por eso, cada movimiento de las estrellas y la luna y el sol y la tierra, calculable, ¿verdad? Contable de cada, ¿verdad?, velocidad, para poder ya cálculo del viaje hasta la luna, al final también, ¿verdad? Entonces nosotros, y hablando de nuestro ser, Dios considera un alma más valiosa que el universo. Dios ve, ¿verdad?, cada ser humano más valioso que el universo. De tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. El Padre, ¿verdad?, vio al mundo que vale, ¿verdad?, demasiadamente. Por eso Él decide hasta entregar a su Hijo como Cordero de Dios,
para matarlo, cargándolo el pecado del mundo en el cuerpo de Cristo y matar a su propio Hijo unigénito, tan querido, tan amado. El unigénito engendrado del Padre Dios, el mismo Dios, ¿verdad? Así que realmente Dios ve el valor tan grande de seres humanos, porque el universo un día desaparece, ni un alma desaparece, ni un ser humano desaparece. Siempre seres humanos mortales, ¿verdad? Por la carne que ya tienen. Tal como está escrito, el libro de Hebreos capítulo 9, verso 27, de la manera que están establecidos, que mueran todos los hombres una sola vez después de esto el juicio, dice, ¿verdad? Siempre después de la muerte espera el juicio. Así que después de la muerte ninguno desaparece. Por lo cual la Biblia está hablando de dos resurrecciones. Primera resurrección es para justos. Segunda resurrección para pecadores. Entonces, según la palabra tal como Señor dice, y siendo ya resucitado, ninguno ya puede morir. Ahora nosotros constantemente, ¿verdad?, ante nuestros ojos, vemos la muerte. Mucha gente, un otro accidente, muere por una otra manera, muere por tal enfermedad, murió y mueren. Y también, ¿verdad?, en diferentes situaciones que traen, ¿verdad?, esa ocasión mortal. Realmente mucha gente constantemente, como nacen y viven, un día tiene que morir. Pero después de la resurrección no existe nunca jamás la muerte. En el cielo no hay más muerte física. En el infierno, fuego también, nunca se va a nombrar la muerte. Porque ya una vez está en el cielo juntamente con Dios, para siempre con toda la felicidad y bendición. Realmente uno va a vivir con la vida eterna, con toda eternidad vivirá, con toda felicidad y bendición enorme, ¿verdad? Pero uno que cae en el fuego eterno, realmente se sufrirá para siempre sin fin. No hay más retrocedimiento jamás. Debe haber caído en el infierno o debe haber llegado en el reino de Dios. No hay más retrocedimiento. Tal como está así, ¿verdad? Llega cada uno según su condición como justo en el reino de Dios, siendo pecador en el fuego eterno. Pero no hay nada cambio de su situación. Tal como llegan uno, tienen que estar así, mantenido para siempre. Pero en el fuego eterno, ¿verdad? Uno que entra en el fuego eterno, ¿cómo va a vivir? Como que la vida en el reino del Padre Dios, demasiadamente feliz. Solamente felicidad se va a llegar, como en la felicidad en pico realmente vivirían, ¿verdad? Eternamente con gran reposo y bendición. Y felicidad incontable, ya perfeccionado nuestro conocimiento y llegando como hijo santo de Dios, realmente disfrutaremos con el Dios para siempre, ¿verdad? Pero los que caen en el fuego eterno, ahí habrá el lloro y el crujir de dientes, dice, como dice San Mateo, ¿verdad? Capítulo 13, verso 41 al 43, dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno del fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En el infierno, ¿qué es lo que va a haber? Crujir de dientes, el crujir de dientes y el lloro. ¿Por qué lloro? ¿Por qué? Tanta depresión, tanta tristeza, tantas angustias, ¿verdad? Porque ya una vez se mete en el fuego eterno, no hay ninguna salida, no hay ningún escape. Una vez se mete juntamente con el diablo, que serán atormentados para siempre, ¿verdad? Y será atormentado todos seres humanos que se meten en el fuego eterno juntamente con el diablo. No hay nunca jamás cambio de la situación. Una vez entra en el fuego, habrá el lloro y crujir de dientes. Lloro, una tristeza eterna y crujir de dientes por dolor insoportable. Mientras uno vive aquí en la tierra, ninguno vive acá crujiendo su diente.
aunque tiene hambre, pero nunca crujen de diente. Aunque pasan, ¿verdad?, alguna tristeza, pero nunca crujen de diente. Aunque aquí, ¿verdad?, pasan miles situaciones, ¿verdad?, no crujen de dientes. El crujir de dientes es ya por dolor insoportable, máximo y máximo, máximo, y realmente ya no hay ningún escape. Entonces uno, para soportar tal como debería aguantar de todo ese sufrimiento, uno final crujir de dientes, ¿verdad? Por eso en el infierno se va a encontrar el crujir de dientes, dice. ¿Cómo debería estar entonces? Uno debería estar bien preparado, ¿verdad?, para participar en la primera resurrección, gloriosamente como justo, santo, hijo verdadero de Dios. Si no, siendo pecadores, todos van a caer en el infierno, juntamente con el diablo, que va a sufrir con todos sus demonios, por lo cual Dios hubo hecho, ¿verdad?, el infierno, el fuego eterno. Como dice San Mateo capítulo 25, verso 41, el rey dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así que el fuego eterno no fue incluido en la creación de Dios en Génesis capítulo 1 por 6 días, ¿verdad? Antes de la creación del universo, sí, fue hecho ya el fuego eterno para el diablo y sus ángeles, por su altivez, por su corrupción que hubo, ¿verdad?, contra Dios, por su altivez. Por eso Dios, sabiendo que el diablo nunca se arrepiente, ninguno de los demonios tampoco nunca se arrepentirán, ¿verdad? Por eso una vez Dios ya formó el fuego eterno para el diablo y sus ángeles. Pero por causa de, ¿verdad?, la desobediencia del primer hombre, Adán, realmente el pecado ya entró en el mundo entero. Por un hombre llamado Adán está sujeto al diablo, como está escrito. Primera Juan capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Dios, mas el mundo entero está bajo el maligno. Así en la Biblia, las palabras fieles y verdaderas nos dicen que el mundo estará bajo el maligno, por lo cual está arrastrado el mundo entero por el diablo, por su pecado, y llega al final, ¿verdad?, dominado por la muerte, que es el diablo, hasta segunda muerte, que es el ya castigo eterno, a donde iba a caer el diablo juntamente con todos sus demonios, hasta seres humanos hoy en día, por causa del pecado, así será arrastrado por el diablo hasta el fuego eterno. Así las palabras de Dios fieles y verdaderas, que nunca mienten, dice que con el pecado no puede entrar al cielo. Así que debe ser libre del pecado, salvo de todos sus pecados. Si uno quiere entrar en el reino del Señor, debería ser renacido como justo santo. Si no, no puede ser hijo de Dios, ni puede entrar en el reino de los cielos. Así las palabras fieles, las palabras verdaderas que nunca mienten, entonces uno tiene que respetar todo lo que están hablando las palabras fieles y verdaderas de Dios. ¿Cuál es, verdad, la necesidad terrible que pasa con muchas gente que viven aquí en la tierra? Aunque la Biblia dice una otra cosa, ¿verdad?, pero las ignora. Y según su pensamiento, según su parecer, según su opinión, según gusto, uno quiere vivir. Ahí está un gran, ¿verdad?, error mortal. Realmente nuestro Señor Jesucristo vino hace 12,000 años, siendo el verbo que había hecho todo el universo por 6 días. Habiendo sido ya encarnado como aquel verbo que fue hecho carne, Cristo visitó aquí en la tierra a cumplir la misión y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ya Cristo vino a salvar al mundo entero conforme a todas las palabras fieles y verdaderas, como las promesas del Padre Dios, como el plan del Padre Dios a salvar al mundo por medio de Jesucristo. Y también el que conoce como con anticipación y como
y omnisapiente, ¿verdad? Él, antes de la fundación del mundo, ya predestinó a salvar al mundo entero por medio de Jesucristo. Así que a nivel de la palabra de Dios, al pie de letra, ¿verdad?, se ha cumplido. El que dice es fiel y verdadero. Y el que cumple es fiel y verdadero. Entonces el que testifica también fiel y verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, ¿verdad? El Padre Dios, cuando siempre se manifiesta a trabajar, siempre se manifiesta por la eternidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Pero cuando se manifiesta el Dios para cumplir su misión, nuestra salvación se ve como Trinidad, el Padre planificador, el Hijo, el cumplidor, el Espíritu Santo testificador. Entonces nosotros, ¿verdad?, conociendo muy bien, Dios es el fiel y verdadero, cuya palabra es fiel y verdadera. Entonces nunca se cae, jamás, una u otra forma siempre se cumple. Uno debería respetar y temer este punto, ¿verdad?, a Dios. Si Dios dice, sí o sí, tarde o temprano se cumple. Como que se levanta el sol cada mañana de este, cae al oeste. Así siempre estamos viendo con nuestros ojos. Así la palabra de Dios se cumple perfectamente a su debido tiempo. Hasta ahora Dios, como mostró, ¿verdad?, salida del sol siempre del lado este y caída del sol al lado del oeste. Así Dios nos ha mostrado, ¿verdad?, por miles de palabras proféticas que están escritas en la Biblia, y se ve que se cumple de una forma perfecta, al pie de letra se cumple. Entonces de nuestro futuro, ¿cómo nosotros tenemos que calcular? De nuestro futuro, ¿cómo tenemos que prepararnos? De nuestro futuro que va a venir ya pronto, ¿verdad? Con querer, sin querer de uno, no importa, tal como el Señor dijo, sí o sí se va a venir, ese futuro que dice la Biblia. Así que nuestra muerte física y también la resurrección y el juicio y el castigo. Caso de pecadores, cae al castigo. Caso de justo, para la gloria del Señor para siempre. Entonces, mientras nosotros vivimos aquí en la tierra, tenemos que llevar un buen cálculo, ¿verdad?, con ese futuro, con la palabra de Dios, según la palabra de Dios, según la palabra fielísima y verdadera de Dios, para planear nuestro tiempo presente y futuro también, ¿verdad? Así es el sabio. Uno que busca el norte, ¿cómo puede ignorar la brújula? Si uno quiere llegar al norte, siempre tiene que seguir, ¿verdad?, según la brújula tiene que mover. Ignorando la brújula, ¿cómo pueden, ¿verdad?, planear su viaje hacia el norte? No se puede. Según su parecer, según su opinión, pueden llegar al norte nunca. Importante, ¿verdad?, el viajero respetar, y navegadores marinos también, ¿verdad?, respetar la brújula, si no, nunca podrán llegar a su punto a donde quiere llegar, nunca pueden llegar a su destino, jamás. Así que nosotros necesitamos también y respetar y confiar total en las palabras fieles y verdaderas de Dios, para que nuestro futuro sea bien brillante. Y ya ahora uno debería prepararse ya, ¿verdad? Por eso ahora el Apocalipsis capítulo 22, hablando de las palabras de Dios que son fieles y verdaderas, ¿sí? Capítulo 22, verso 6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha venido su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pues así van a suceder según la palabra de Dios que está revelada, ¿verdad?, por los profetas de Dios y apóstoles. Entonces pronto se va a cumplir las cosas según la palabra de Dios, las cuales son fieles y verdaderas. No hay nunca mínima mentira jamás en las palabras de Dios, y fielísima. Una forma perfecta se cumple, pero sin ningún capricho, sin ningún torcerse en la palabra. Entonces, ya conociendo las palabras de Dios, y cómo prepararía su pronto futuro que va a tocar,
Uno, según la Biblia, según la palabra del Señor, debería prepararse, ¿verdad? Hoy en día mucha gente dice, ya Cristo viene. Sí, la Biblia dice obviamente, sí o sí viene Cristo, ¿verdad? Ya Cristo viene. Por supuesto, el que vino va a venir, sí o sí. Según las señales indicativas, según la palabra del Señor, se nota que estamos cerquísima, pero de una forma demasiadamente cerca. Entonces, ¿cómo uno tiene que estar bien preparado, verdad? Para poder encontrar con Cristo de nuevo. El mundo tiene que estar bien preparado, ¿verdad? Para encontrar con Cristo. Cada uno también tiene que estar bien preparado para encontrar con Cristo. Aquí, verso 7 dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué bienaventurado es el que guarda las palabras de este libro de la profecía? Según esta palabra, según esa profecía, se va a cumplir de una forma perfecta. No se va a cambiar, no se va a torcer, no va a caer ni un tilde ni un punto, tal como está escrita en el libro de la profecía, en el libro de Dios. Se va a cumplir, como que Dios ya nos reveló sus palabras fieles y verdaderas que nunca caen ni mienten. Entonces nosotros tenemos que nosotros tenemos que estar bien preparados ya, ¿verdad? Para poder encontrar con nuestro Señor Jesucristo, quien va a venir ya pronto. Todo el mundo dice, ya viene, ya Cristo viene, Cristo vuelve, ya Cristo regresa. Pero ya está bien preparado para encontrar con Cristo. La venida de Cristo es ya algo ya determinante, ¿verdad? Todo quienes están preparados como bendición, Cristo viene. Para los que no están preparados como total maldición, Cristo viene. No solo Cristo viene para el bien, sino para el mal también viene Cristo. ¿Por qué? Aún, ¿verdad? Muchos quieren ver al Señor, no están bien preparados para encontrar con Cristo Jesús. Como época del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Los sabios orientales, aunque la Biblia, ¿verdad? San Mateo capítulo 12 están presentados como los magos orientales, pero ellos son los sabios orientales. Según la Biblia en inglés, ¿verdad? Están escritos the wise men, dice the wise men. Los sabios, ¿verdad? Los sabios orientales. Porque ellos ya por medio de la estrella del Señor que brilla y ella lleva a ellos, ¿verdad? Donde Cristo iba a nacer en Belén. Por 2 años ellos estaban caminando para ver a Cristo, para encontrar con Cristo Jesús, para adorarlo y para ofrendar, ¿verdad? 3 presentes como el oro y lienzo y mirra. Entonces ellos llegan, ¿verdad?, hasta la presencia de Jesucristo, siguiendo las estrellas del Señor. Según su pensamiento, en un tiempo se metieron, ¿verdad?, en el palacio del rey Herodes. Ahí se viene ya alboroto, ¿verdad? Sin necesidad de ellos se meten final en el palacio real del rey Herodes. Y más bien, ¿verdad?, ellos despertaron ese apetito de maldad del rey Herodes, que él quería matar a Cristo también, ¿verdad? Por causa de su error. El error de los sabios orientales eran confiar en su pensamiento. Ah, mira, nosotros estamos buscando el rey de los judíos. Debería estar ya en el palacio real de la ciudad de Jerusalén, la santa ciudad, la gran ciudad, la capital de Israel. Ahí siempre los reyes nacieron. Entonces ahora ya Cristo viene como el rey de los judíos. Pero cuando ellos vieron el palacio real de la ciudad, en ciudad Jerusalén, ellos, según sus pensamientos, ¿verdad?, y ya dejando de ver la estrella del Señor, ellos entraron en el palacio real donde está el rey Herodes. Ellos preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? Se hizo alboroto, dice, toda la ciudad de Jerusalén se alborotó por causa de esa pregunta de los sabios orientales. Finalmente ellos no encuentran ningún rey
que haya nacido, ¿verdad?, en el palacio real del rey Herodes. Al final ellos salen fuera y viendo de nuevo las estrellas del Señor, gozoso, ¿verdad?, bien regocijado, ellos siguieron las luces de las estrellas del Señor y llegan, ¿verdad?, a una casa, a un establo de la casa, en donde se encuentra el pesebre en el cual Cristo está acostado como bebé recién nacido. Por eso finaliza ello, ¿verdad?, encontrando con Cristo Jesús, no según sus pensamientos, sino según la estrella del Señor. Esa estrella del Señor, los enviados del Señor, que va conforme a la guía y la palabra del Señor. Así Dios trabaja, ¿verdad? Por eso, según nuestro pensamiento, hoy en día tampoco encontraremos con Cristo Jesús. Si uno quiere encontrar con Cristo Jesús, realmente debería encontrar, ¿verdad?, la palabra verdadera para que uno pueda llegar a ser salvo. ¿Cómo uno se prepara para encontrar con Cristo Jesús, quien viene ya en su segunda venida? Cristo nunca más viene más para salvar a ningún pecador. Él vino hace 2000 años con el único fin de salvar al mundo entero. El mundo está en pecado. Como dice Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Como el mundo entero está bajo ya la maldición por causa del pecado, bajo dominio del maligno Satanás, Cristo vino, ¿verdad?, para rescatar a cada uno del mundo y al mundo entero con gran amor. Cristo no vino para otras cosas. Hoy en día mucha gente habla de Jesús, pero con un error pésimo. Jesucristo no vino para dar prosperidad a uno. Jesucristo no vino para sanar a los enfermos. Cristo no vino, ¿verdad?, a hacer milagros ni señales. Cristo no vino para, ¿verdad?, hacer algo sobrenatural que nadie puede hacer. Aunque Cristo los hizo incontablemente, ¿verdad?, para mostrar que era el Hijo de Dios. Hacer milagros y señales, sanaciones, echar el demonio afuera y hacer milagros incontablemente que eran imposibles hacer ningún ser humano, ¿verdad? Entonces, Cristo vino para hacer esto. No, aunque hizo Cristo muchísimas cosas maravillosas, milagrosas y prodigios incontablemente y muchas señales demostrativas, ¿verdad?, ante todo el mundo. Cristo hacía de todo. Pero Cristo nunca vino para esto. Tal como está escrito San Mateo capítulo 1, verso 21, y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a salvar al mundo de sus pecados. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera, ¿cómo de tal manera? De tal manera Dios amó al mundo. ¿Hasta qué? Hasta entregar a su Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y muere final en la cruz, derramando su sangre por la cancelación del pecado del mundo. En el lugar del mundo maldito, Cristo llegó como ser malditos para morir en el lugar de nosotros, para hacernos benditos, libres del pecado, limpio, para santificarnos, justificarnos y perfeccionarnos por su obra perfecta, por medio de la fe en Cristo Jesús. Así Cristo, ¿verdad?, ya nos preparó con su obra, con su sangre, con su gran sacrificio, tal como está escrito en Hebreos capítulo 9, verso 12, no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ya resultado que viene después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es el resultado? La salvación eterna, la redención eterna. No por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, la sangre del Cordero de Dios, la sangre de Jesucristo, quien cargó nuestro pecado en su carne y murió en la cruz
Por eso Cristo fue bautizado 2 veces en el río Jordán para quitar el pecado del mundo como el Cordero de Dios. Así, cargando el pecado del mundo en su carne, en su cuerpo, llegó hacia Monte Calvario y murió en la cruz, crucificado. Como el Cordero en el matadero, en el holocausto, fue sacrificado, derramando toda su sangre por la cancelación del pecado. ¿Cuál es el fin de hacer de todo eso? Pasando gran dolor y pena y vergüenza, con gran sufrimiento y soledad. Hasta el Padre Dios, ¿verdad?, le dio vuelta espalda hacia Cristo. Cristo murió en una soledad tremenda, una tristeza terrible, en una pena máxima. Cristo murió. ¿Por qué murió así? Para este resultado, tal como dice Hebreo capítulo 9, verso 12. No por sangre de macho cabrío ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, que es el propósito de la venida y la muerte y la resurrección de Cristo. Eterna redención para nosotros. Y Hebreo capítulo 10, verso 10, que dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso, por eterna redención, ¿verdad?, Cristo ya fue sacrificado y nos santificó también, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. No por otra cosa, sino por el sacrificio hecho por la sangre de Cristo Jesús. Bañado, bautizado en sangre, Cristo murió. En su propia sangre el bañado murió, ¿verdad? ¿Quién? El Dios, el Verbo, que hizo el universo, el creador. El Dios absolutista, de nada hizo todo y lo hace desaparecer el universo como nada. El Dios vino hace 2000 años encarnado a morir en la cruz. ¿Cuál es el fin? Para darnos su eterna redención a nosotros, para santificarnos una vez para siempre. No mediante nada nuestra obra, petición, confesión, ni bautismo, ni cambio de nuestra vida, ni nada obra. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo somos ya santificados. En esa voluntad somos santificados. Eso es el resultado que viene después de la muerte de Cristo. En esa voluntad somos santificados, no mediante nada otra cosa, sino mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez. ¿Cuántas veces Cristo murió en la cruz? Una vez, una sola vez. Pero ¿cuánto tiempo dura el valor de la muerte de Cristo? Eterno. Por eso ya por Cristo Jesús, quien es el eterno, eres el alfa y la omega, el principio, el fin, el primer, último. Eres el eterno. Murió. Su sangre se derramó ya hace 2000 años una vez, pero como resultado viene para siempre la santificación para todos nosotros. Por eso Hebreo capítulo 10, verso 10 dice, ¿verdad? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, 2 veces no, una sola vez, pero para siempre. Su valor eterno. ¿Quién es el que murió en la cruz? El eterno Dios. Su obra dura perpetua. No es temporal. Nuestro Dios no es un ser limitado o temporal. Mortal no es. Nuestro Dios eterno es. Él es la vida eterna. No tiene por qué morir, pero murió en el lugar de nosotros, ¿verdad? En el lugar de nosotros Él se hizo maldito para hacernos benditos, para santificarnos, justificarnos y perfeccionarnos, para que nosotros tengamos la entrada al reino de Dios como santificados, justificados, perfeccionados por su obra. Pregunto, hoy en día, ¿cuántos son santos? ¿Cuántos son perfectos? ¿Cuántos son limpios?
Aún muchísimos pastores y muchísimos congregantes de diferente iglesia evangélica siguen pidiendo perdón. No, Señor, soy pecador, perdóneme. Aún está bajo la condenación, aún está bajo la culpabilidad, aún está bajo dominio de la mentira del diablo. Cristo ya murió en la cruz, canceló una vez para siempre por todo nuestro pecado. Tal como está escrito en la Biblia, el Espíritu Santo atestigua. Cristo mismo también dijo, ¿verdad?, que iba a ser el mundo entero perdonado por su sangre, por medio de la fe, no por obra jamás. Y siendo salvo por la fe sin obra, sellado con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo siendo guiado, ya uno llevaría una vida limpia, sana, justa, renovada en el Espíritu Santo para la gloria del Señor. Llevaría una vida obediente y sujeta a la santa voluntad de Dios, a la palabra de Dios tan perfecta, llevando una vida buena, sana, justa y agradable ante los ojos de Dios. Ese cambio viene después de la salvación. Ese cambio no es condición para llegar a ser salvo nunca. La salvación trae a nosotros el cambio de vida, la regeneración. Así que el renacimiento nos trae la renovación de nuestra vida y mente y nuestro corazón de una forma perfecta en el Espíritu de Dios. Pregunto, hoy en día, ¿cuántos son santos como Dios? ¿Cuántos son justos como Dios? Aún no está bajo la condenación todavía, como si no hubiera venido nuestro Señor Jesucristo, como si no hubiera muerto nuestro Señor Jesucristo, como si no hubiera pasado gran pena y sufrimiento y dolor, derramando la sangre, bañado en la sangre, nuestro Señor Jesucristo. Aún todavía pide perdón, aún todavía viven bajo la culpabilidad, aún todavía caminan, ¿verdad?, como pecadores todavía. Cristo ya viene, ya que va a ser, ya viene esta noche. Todos los que no están bien preparados para encontrar con Cristo, siendo pecadores, pueden encontrar con Cristo. No se puede. Siendo pecadores, todos son enemigos de Dios. No pueden entrar en el reino de Dios. Solamente los santos son, los justos son, los hijos de Dios. Por eso San Mateo capítulo 13, versículo 43 dice, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Quiénes son los hijos de Dios? El Dios de quien Padre es solamente de los justos, como Él, como Dios. El Hijo de Dios llamado Jesucristo, Jesucristo era santo como Padre. El Padre Dios era santo como Jesucristo. No hay diferencia. A nivel de justicia, ¿quién puede entrar en el reino de Dios? Solamente los justos, quienes tienen la justicia de Dios. Yo tengo justicia mejor que tal fulano. La de tal fulano. No vale nada esto. San Mateo capítulo 5, verso 20, ¿qué dice? Si vuestra justicia no fuera mayor que la de fariseos y escribas, no entraré en el reino de los cielos. ¿Con quién? ¿O de quién justicia uno puede entrar en el reino de Dios? Solamente la justicia de Dios, la cual es mayor que la de fariseos y escribas. A nivel de obra, ¿verdad? Ninguno puede ser comparable como la de fariseos y escribas. Ellos estrictamente guardaban los mandamientos. Siendo judíos, ellos son maestros de los judíos. Ellos son ejemplares para todos los judíos. Mientras que todos los gentiles vivían, ¿verdad?, impiamente, sin ley, sin guía, sin ninguna palabra de Dios. Los judíos guardaban de todo. Tenían la ley, tenían los mandamientos, tenían las profecías de Dios, tenían ellos los rollos, ¿verdad?, que traen las profecías de Dios, la sabiduría de Dios, la voluntad de Dios. Por eso siempre los judíos caminaban, ¿verdad?, con contacto de la palabra de Dios. Desde que nacen ellos hasta la muerte, siempre ellos estaban bien sumergidos en la palabra del Señor. Entre ellos, quienes son mejor
o ejemplares, los fariseos y escribas, por lo cual ellos guardaban la ley de Moisés de una forma tan estricta. Pero el Señor dice, aún con la justicia de ellos no puede entrar al reino de Dios. Debe ser otra justicia mayor que la de ellos. Como dice Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Judío primeramente y también griego, en el Evangelio se revela la justicia de Dios por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, así dice. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. Ahí está la importancia de conocer correctamente qué es el Evangelio verdadero y oírlo bien y llegar a creer. La fe es por el oír es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que es la verdad trae el Evangelio verdadero en el cual se manifiesta la justicia de Dios. Sin que tenga la justicia de Dios, no puede ser justo como Dios. Sin que sea justo como Dios, no puede ser hermano de Cristo. No puede ser hijos de Dios. Hebreo capítulo 2, verso 11 dice, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza llamarlos hermanos. Así que Cristo llama a los santos, justos, lavado por la sangre de Cristo, llegando a ser libre del pecado, sellado del Espíritu Santo, y ya están santificados por la santidad de Cristo, la justificados ya con la justicia de Dios, la cual se manifiesta en el Evangelio de Dios, en el cual uno llega a creer por la fe. Uno ya tiene esa herencia de santidad, perfección y justicia de Dios por la fe en el Evangelio, por lo cual uno llega a ser santo como Dios, justo como Dios, perfecto como Dios. Por la fe, no por obra, jamás, porque nadie es capaz para presentar una obra perfecta ante la presencia de Dios, nunca, ¿verdad? Pregunto, ¿realmente están bien preparados para recibir a Cristo que venga ya pronto en su segunda venida, siendo justo como Él, santo como Él, perfecto como Él, por la fe, por su gracia? Algunos se va a asustar. ¿Cómo puede ser uno justo como Dios? ¿Cómo no puede ser santo como Dios? ¿Cómo no puede ser perfecto como Dios? Entonces usted es justo. Poquito más que uno que está en preso, uno que anda asaltando, robando, adulterando. Yo soy mejor que tal fulano. Sí, usted tiene una justicia humana, la cual ante los ojos de Dios como una inmundicia, un trapo de inmundicia realmente. Como dice en el libro de Isaías capítulo 64, verso 6, dice, si somos como suciedad, nuestra justicia como trapo de inmundicia, dice. Nuestra maldad no, nuestra impiedad no, como era nuestro pecado no, sino nuestra justicia es como trapo de inmundicia ante la presencia de Dios, inaceptable, desechable. Toda nuestra justicia que nace de nuestra propia obra, desechable, no sirve nada. Con esa justicia ya puede encontrar con Cristo Jesús. Con esa justicia inmunda que Dios aborrece, uno puede recibir a Cristo. Imposible. Así la palabra de Dios nunca falla. Tal como está escrita en la Biblia, se cumple de una forma perfecta. Entonces uno tiene que chequear muy bien si están realmente preparados para recibir a Cristo que venga en su segunda venida, sin ningún miedo, sin ninguna incertidumbre, sin ningún, inseguridad. Realmente está bien preparado, justo como Dios, santo como Dios, perfecto por la fe en Cristo Jesús, como heredero de la perfección de Cristo. Por la fe, realmente uno será presentado así, hijo verdadero de Dios. Sí, así estuviera uno, ya estaría ya bien preparado, ¿verdad? Pero si no,
la venida de Cristo va a ser gran desastre para uno. ¿Por qué? Las palabras de Dios nunca fallan. Las palabras verdaderas nunca mienten. San Mateo capítulo 7, verso 21, ¿qué dice? Y dará a luz un hijo, llamará su nombre. Disculpe, San Mateo 7, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No poco, mucho dice, verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios afuera en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así dice. Muchos, no pocos. ¿Qué dirán en el día de juicio final? Bien asustado ante la sentencia del Señor. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre no echamos fuera demonios, en tu nombre no hicimos muchos milagros. Ellos van a decir esto. Pero Cristo cortantemente dice, verso 23 de San Mateo 7, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿A dónde van ellos? Al fuego eterno. ¿Ya están bien preparados ellos para entrar al cielo? Ellos, siendo ya creyentes, estarían esperando la venida de Cristo, diciendo, ya viene Cristo, pero sin estar preparados. Echando demonios, haciendo milagros, profetizando en el nombre de Cristo, creyendo que así iban a entrar al cielo, pero el Señor no pidió nunca, como la condición para entrar al reino del Señor, profetizar en el nombre del Señor, echar demonios, hacer milagros, en el nombre de Cristo. Cristo nunca pidió que haga esto para que uno pueda entrar al reino de Dios. Único que Dios pidió era, y es, y será, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Qué es la voluntad del Padre que está en los cielos? Cristo mismo nos lo reveló, ¿verdad? Perfectamente. San Juan capítulo 3, verso 3. De cierto, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, siendo viejo, ¿cómo nacer de nuevo? Entrando en el vientre de madre nacer. Verso 5. Cristo que dijo, Jesús dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua viva, palabra de Dios, el evangelio de nuestra salvación, ahí se nombra como agua viva, agua, ¿verdad? Del agua y del Espíritu, con agua que tiene poder para lavar. El evangelio de nuestra salvación tiene poder para lavar nuestra conciencia de toda maldad y pecado y de la condenación. Siendo lavado, entonces queda corazón ya limpio, libre del pecado, el Espíritu Santo entra. Esto es el renacimiento en el Espíritu Santo. Esto es la única condición que Dios pide para que uno pueda entrar al reino de Dios. Jesús dijo, de cierto te digo. ¿A quién dijo? Al maestro de los maestros de judíos, al Nicodemo dijo, de cierto te digo, que el que no nacer del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, así que no vale nada. Lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. No te maravilles de que os es necesario nacer de nuevo. Aun siendo judíos, como todo el mundo entero, ¿verdad? Debería renacer. Porque todo el mundo nace por Adán ya como pecadores, bajo la maldición, bajo dominio del diablo. Por medio del poder absoluto del Evangelio de Cristo, por la fe, uno tiene que ser lavado de todos los pecados, sellado del Espíritu Santo. Así se convierte en el Hijo verdadero de Dios. Sí, ya uno puede entrar al reino de Dios, si no, no. Como la única condición, Dios pide que sea cada uno renacer como justo. Si no, no puede entrar al cielo, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios.
las palabras fieles y verdaderas para prepararse bien ante que venga nuestro Señor Jesucristo. Pues ahora el Apocalipsis capítulo 22 versos 6 y 7 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así que mucha gente tiene, ¿verdad?, miedo de estudiar las partes del Apocalipsis. Cada vez que lee, demasiadamente atemorizante, realmente, ¿verdad? Por eso muchos tienen miedo de profundizar con el libro de Apocalipsis. No quieren ver, ¿verdad? No quieren conocer lo que está escrito en el Apocalipsis. Eso significa realmente uno no está muy bien preparado todavía, ¿verdad?, para encontrar con Cristo en paz, en gloria. Porque todas las cosas tal como está escrita en este libro, el libro de Dios, el libro consagrado de Jehová Dios, ¿verdad?, y la Santa Biblia, pronto se va a cumplir. Así que ya rápidamente uno tiene que pensar, tiene que estar ya preparado ahora para encontrar con Cristo ya. Siendo pecador está fuera, ni serán arrebatados siendo pecadores, todos se quedan aquí en la tierra. Todas las cosas que dicen en la Biblia, ¿verdad?, para los pecadores, demasiado atemorizante. Pero para los justos, ¿verdad?, demasiadamente hermosa y gloriosa, grandísima y realmente emocionante. Por eso, siendo justo, renacido, sellado del Espíritu Santo, cada vez que se viene la revelación de Dios, cada vez que lee, ¿verdad?, el libro Apocalipsis, y desde Génesis hasta Apocalipsis, cualquier cantidad de palabras tal como está escrita en la Biblia dan gran esperanza y gozo y alegría y tranquilidad y seguridad tremenda. Por eso muy emocionante la palabra del Señor. Incluso la muerte también puede ser muy emocionante, porque siendo justo, renacido, sellado del Espíritu Santo, ya conoce por qué viene este paso que es la muerte física. Para resurrección sí o sí tiene que pasar esa situación, ¿verdad? Uno que tocaría hasta último momento, hasta el punto que, o el momento en que Cristo venga ya en su segunda venida, así serán arrebatados, ¿verdad? También bendición grande. Aunque siendo justo muera, bendición grande también. ¿Por qué? Están ya preparados para la primera resurrección, para la gloria del Señor, para la vida eterna, a vivir con Dios para siempre, en la morada celestial ya preparada por nuestro Señor Jesucristo. Pero siendo pecadores, muchos dicen, ¿verdad?, Cristo ya viene, pero siguen siendo pecadores. Muchos vienen, ya Cristo viene, pronto viene Cristo. Pero como pertenecido uno, ¿verdad?, a 5 vírgenes insensatas que prepararon el lámpara, ¿verdad?, pero sin aceite en su vasija. Así está hoy en día mucho así, lamentablemente. Pues hay que examinarse cada uno, hay que chequearse cada uno según la palabra de Dios, que son fieles y verdaderas. Así que la palabra de Dios nunca miente. Entonces, tal como está escrita, en las palabras fieles y verdaderas se va a cumplir todo. Entonces uno tiene que, ¿verdad?, corregirse según la palabra del Señor. No, palabra de Dios se tuerce para ajustar al pensamiento, doctrina o opinión de uno. Nunca pasa esto. Por eso, antes de orar, tiene que leer la Biblia. Antes que pedir ante Dios, orando tanta cosa, primero tiene que estar sentado ante Dios. Ante su palabra tiene que chequearse cada uno, si está bien con Dios o no. Por eso, ¿verdad?, y el libro Proverbios capítulo 28 dice: el que aparta su oído de la ley de Dios, ¿verdad?, hasta su oración es abominable. Dice, mucha gente oran y oran, pero sin sentarse ante la palabra del Señor, sin chequearse con la palabra del Señor, que son fieles y verdaderos, que nunca caen ni mienten. No chequean fríamente su alma para ver si está ya preparada para entrar al cielo como justa, santa, limpia como Dios o no. Siendo pecadores, olvídense entrar al cielo. Siendo pecadores, olvídense ser arrebatados cuando venga el Señor. Se quedan todos en la tierra, entran en la tribulación. Por 7 años se destruye total. ¿Quiénes son participantes de esa destrucción total?
todos los pecadores. Por eso fríamente uno tiene que chequear en qué condición están cada uno, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, y viendo, ¿verdad?, cómo la forma de vivir, ¿verdad? Porque la vida siempre se procede de la fe. Si esta fe bien hecha, uno vive limpiamente, sanamente, justamente. Cuando se tuerce la fe, así que no está bien sentada la fe, por lo cual no está conectado con el Espíritu Santo, no lleva una vida correctamente, ¿verdad? O santamente, adecuadamente. Por eso ya, apóstol Pablo, oyendo cada cosa que están pasando en la iglesia de Corintios, él aún dudaba. Algunos que están dentro de la iglesia en Corintios, posiblemente que son, ¿verdad?, no son de Dios. Por eso él fríamente dice, ¿verdad?, hacia los de la iglesia en Antioquía, capítulo 13, verso 5, dice: examinaos, dice, a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Jesucristo hoy en día está por el Espíritu Santo, en quien mora en el corazón limpio únicamente. Por eso, siendo pecadores, tienen fe fallada, no viene aterrizo del Espíritu Santo en el corazón de uno. Sin el Espíritu Santo uno vive como pecador y nace una vida pecaminosa al final. No se cambia, no viene renovación verdadera de la vida, porque es pecador todavía. Para llegar a llevar una vida bien renovada según la santidad de Dios, ¿verdad?, tiene que chequear primero fe. Primero, ¿verdad?, con su corazón hay que cuestionar si Cristo está en uno o no, por Espíritu Santo, por ser limpio, librado de todos los pecados o no, hay que chequear. Eso es la regeneración, el renacimiento, liberado de todos los pecados por el Evangelio total, sellado con el Espíritu Santo, ya limpio, libre, entonces se viene renovación de vida. Eso es lo que dice el libro Titos capítulo 3. El libro Titos capítulo 3 dice una palabra así, si lo leo, versículo 4 y 5 dice el libro Titos capítulo 3, verso 4 y 5: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no se salvó. Pero el verso 4 están hablando San Juan capítulo 3, 16: de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que dice Titos capítulo 3, verso 4. Y 5, ya como resultado, no se salvó. Así que Cristo no se salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Así que no hicimos nada para esta salvación, solo Cristo, ¿verdad? No se salvó en Cristo Jesús, el Cordero de Dios únicamente, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Pero primero viene el lavamiento de la regeneración. Para llegar a ser regenerado, renacido, debería ser lavado con el evangelio de la salvación. Y lavado, limpiado. Conoceréis la verdad os hará libre. La verdad nos limpia. La palabra de Dios, el evangelio verdadero, nos limpia como agua. Lavado de todos los pecados con el evangelio de Cristo, y viene sellamiento, ¿no? Y luego viene renovación. Por eso verso 5 de Tito capítulo 3, última parte, dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice, esa renovación del corazón, renovación de mente y vida y obra, después de regeneración viene. Por eso hay que chequear primero. Examinaos, dice apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, verso 5: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe verdadera o no, la que trae el Espíritu Santo o no, ¿verdad? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesús
Cristo está en vosotros a menos que estéis reprobado. Uno que está reprobado está aún bajo condenación, fuera de la verdad salvación. No está con Cristo, no está con el Espíritu Santo de Cristo, ¿verdad? Examinamos, dice. Ese punto importante porque las palabras de Dios son fieles y verdaderas. Nunca ellas mienten a nosotros. Nunca caen jamás ni un tilde ni un punto. Con temor y temblanza uno debería chequear también, ¿verdad? Para que no sea desechado el día del juicio final. Si hoy hasta aquí vamos a compartir. Señor, muchas gracias por su gran misericordia que tiene para con cada uno de nosotros. Bendiga, Señor, a todos nuestros oyentes del libro, estudio bíblico del libro Apocalipsis, para que nadie se pierda sino sean salvos. Realmente este punto tan serio. Las palabras de Dios fieles y verdaderas nunca mienten y dicen que ya Cristo pronto viene. Pero cuando venga, a quien Cristo arrebata, a quien resucita, solamente a lo justo arrebatan para llevarlo para arriba, a lo justo renacido que fallecieron físicamente los resucita en primera resurrección. ¿Quién no participan en este rapto de la iglesia por ser pecadores y en la primera resurrección por ser pecador? Entonces todo terminarían ya resucitado en la segunda resurrección para juicio y condenación y el castigo eterno, Señor. Por eso las palabras de Dios fieles y verdaderas nos hablan de cada cosa. Señor, que ayude a todos nuestros seres para que estemos bien examinados y chequeados bien 100% con la presencia del Espíritu Santo en el corazón limpio, santo, justo, como Dios, para que uno no sea desechado, no sea fuera de él, bendición ser hijo de Dios. Así que nuestro Señor Jesucristo Santo como Padre Dios. Realmente los hijos verdaderos de Dios son santos como Cristo, como Padre. Por la santidad de Dios, por la justicia de Dios, por la fe. Si no, están fuera de esa gracia tan grande, Señor. Bendiga, Señor, a todos, en nuestros queridos y amados y conocidos y desconocidos que siempre se acercan a escuchar la palabra con este libro, estudio bíblico Apocalipsis, para que puedan estar segurísimos con toda fe en el Evangelio de Cristo. Gracias, Señor, por todo y dejamos todo en sus manos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, entonces hoy hasta aquí vamos a compartir. Hoy en 8 vamos a vernos de nuevo. Siempre está todo invitado para el culto, ¿verdad? Siempre nos vemos en el culto siendo renacido, nunca faltando culto, o la congregación cada domingo a las 11 en el local de nuestra iglesia, siempre nos veremos, ¿sí? Hasta luego, sí. Muchos saludos a su familia, a la par de ustedes. Buenas noches, sí. Que descansen, sí, hasta luego.